El horror en Pueblo del Guayabo no reside en el silencio que sigue a una muerte, ni en el dolor inmediato del duelo, sino en la aterradora antelación del vacío. No es la persona la que se desvanece primero, es su sombra fija, su registro visual, su prueba irrefutable de existencia que se borra de la faz de la tierra, dejando un hueco limpio y cruel en el papel fotográfico. Lo verdaderamente espantoso es que la fotografía siempre, sin excepción, desaparece antes que la persona que retrata. Es un presagio indiscutible, un ultimátum cronometrado, un sello de cera negra puesto sobre el destino inminente. Recuerdo la primera vez que entendí la mecánica de esta maldición, o de esta ley física pervertida que solo opera aquí, bajo el cielo denso y perpetuamente húmedo de este rincón olvidado de Paraguay. Fue con doña Eufemia. Su retrato, una imagen descolorida de sus 15 años en la fiesta de la patrona, estaba enmarcado en madera de lapacho sobre el viejo televisor, junto a un crucifijo de metal oxidado. La imagen había resistido décadas de humedad y el incansable ataque de las termitas. Pero una mañana de marzo, doña Eufemia se despertó, preparó su mate cocido y, al pasar por el comedor, notó que el marco seguía allí. El vidrio impoluto, la lámina de cartón de soporte intacta, pero donde debía estar su rostro risueño apenas había un blanco inmaculado, prístino, como si el papel nunca hubiera sido expuesto a la luz, o como si la imagen no hubiese sido impresa, sino aspirada por una fuerza invisible y quirúrgica. No fue un desvanecimiento lento, ni un amarilleo progresivo. Fue una anulación total, una limpieza tan perfecta que rayaba en lo imposible. Mi abuela, que fue la primera en notarlo, me juró que no era el blanco sucio del moho, ni el pálido fantasma de una imagen sobreexpuesta. Era un blanco virginal, la ausencia absoluta de pigmento, donde antes había habido vida capturada. En el fondo podías ver la textura del papel fotográfico, sus fibras, pero el sujeto, la esencia de doña Eufemia, había sido erradicada. Doña Eufemia vivió 3 días más, 3 días de terror líquido, denso como la melaza, que se filtraba por las paredes de la casa, por las rendijas de las ventanas de madera hinchada, impregnando cada aliento que dábamos en Guayabo. Porque una vez que la fotografía desaparece, comienza la cuenta regresiva. No hay excepciones, no hay prórrogas. Nadie sabe por qué son exactamente 72 horas, pero la precisión del fenómeno es tan brutal como su inevitabilidad. Durante ese tiempo de espera, la víctima no se siente mal, duerme bien, come, charla y hasta se ríe, a veces con una risa nerviosa y forzada, a veces con una resignación que da escalofríos. Pero todos los que estamos a su alrededor lo sabemos. Esa persona ya no está del todo aquí. Se ha convertido en una especie de fantasma táctil, un eco que aún conserva la masa y la voz, pero cuya permanencia ha sido revocada a nivel fundamental. Ver a alguien viviendo sus últimas 72 horas, sabiendo que su borrado ya fue decretado, es el gancho más cruel que la vida nos ha arrojado. Es la anticipación de la nada. Es el conocimiento de que la persona que tienes enfrente está viviendo un tiempo prestado que ya ha sido descontado del inventario universal. Esto nos llevó a una espiral de paranoia fotográfica. El Guayabo se convirtió en un pueblo obsesionado con el registro visual. Las fotos antiguas, las polaroids, descoloridas, los álbumes familiares atesorados bajo llave, dejaron de ser meros recuerdos para convertirse en pólizas de seguro de vida, en tótems que mantenían a raya al vacío. Al principio, en nuestra ignorancia y desesperación, intentamos luchar contra la regla. Cuando la fotografía de don Ramón, el herrero del pueblo, desapareció de su pared, su hijo, Mateo, en un estado de histeria palpable, corrió a la única farmacia del pueblo que vendía rollos de película y una cámara desechable. Su plan era simple:
pero desesperado. Si la imagen de don Ramón había sido borrada, quizá la creación de una imagen nueva, reciente, fresca, con toda la vitalidad del momento, podría restablecer su conexión con la realidad. Podría, de alguna manera mágica o lógica, anular el decreto. Mateo pasó el resto del día siguiendo a su padre, disparando fotos a quemarropa. Don Ramón en la fragua, con el rostro sudoroso bajo el impacto de la luz. Don Ramón comiendo su sopa de arroz en el patio. Don Ramón sentado en el banco de madera fumando su último cigarro. Cada clic de la cámara desechable era un grito de desafío contra la nada. La espera fue insoportable. Al tercer día, justo antes del amanecer, con el aire pesado de la inminente tormenta, Mateo reveló el carrete en la oscuridad de su baño, utilizando los químicos viejos y humeantes que apenas conservábamos. Reveló con una fe ciega, casi religiosa, esperando ver una colección de rostros familiares, una nueva garantía de vida. Pero cuando sacó las tiras de negativos del fijador, su llanto no fue de alivio, sino de pura, abyecta desesperación. Cada negativo, cada pequeño cuadro de acetato estaba completamente en blanco. No había siluetas, ni sombras, ni siquiera el grano de la luz ambiente. Era un blanco fantasmagórico, el mismo blanco inmaculado que había consumido la fotografía original de su padre. La cámara había funcionado, los químicos habían funcionado. Pero don Ramón, en ese momento de la fotografía, ya era no capturable. Él ya no podía ser fijado en el tiempo, porque su tiempo había sido cortado. Era una verdad irrefutable. Una vez que el proceso comienza con la primera desaparición, la persona se vuelve intangible a cualquier tipo de registro visual. Las cámaras fallan, los teléfonos generan errores de archivo, los lienzos se agrietan. Es como si el universo le hubiera revocado el permiso para dejar constancia de sí mismo. Esto fue la gran revelación, el patrón que nos congeló la sangre. El fenómeno no es un ataque a la memoria, es un ataque al futuro. La desaparición de la fotografía no es la causa de la muerte, sino el primer síntoma físico de la desintegración metafísica. La persona aún camina, aún respira, aún puede ser tocada, pero su imagen, su proyección en la eternidad ya ha sido borrada. Es un paso intermedio que nos obliga a presenciar el desmantelamiento de nuestros seres queridos. Desde entonces, la vida en Guayabo se volvió una vigilancia constante. Dejamos de tomar fotos nuevas por miedo a gastar la cuota de imágenes permitidas. Y nos obsesionamos con el estado de las viejas. Las fotografías de carné, las viejas fotos de bodas, los retratos en blanco y negro de los abuelos, fueron sacados de sus cajas y colgados en lugares prominentes, iluminados, protegidos por gruesos marcos de vidrio, como si la robustez del recipiente pudiera proteger el contenido. Yo mismo, el narrador de esta desgracia, me encuentro atrapado en el limbo de esta observancia. Mi propia fotografía, una selfie torpe que tomé hace años con un teléfono que ya no funciona, cuelga sobre mi cabecera. La reviso cada mañana al despertar, mis ojos escrutando el brillo de la luz en mi iris, el contorno de mi barbilla, buscando cualquier indicio de palidez, de pixelación anómala, de esa blancura impoluta que anuncia el fin. El miedo aquí tiene un olor particular, huele a papel viejo, a tierra mojada y a esa química ácida de los reveladores fotográficos. Nuestro día a día no se mide por las horas, sino por la persistencia de las caras en las paredes. Cuando un vecino falta a la misa del domingo, el pánico es inmediato y contagioso. No preguntamos, ¿dónde está fulano? Preguntamos, ¿ya revisaste la pared de fulano? La tensión se ha acumulado en el pueblo hasta el punto de que la paranoia es tan espesa como la niebla matutina sobre el río. Hay quienes creen que es un castigo divino, una plaga bíblica contra la vanidad moderna de querer capturar la imagen. Otros, más prácticos,
Sospechan de una interferencia magnética o de algún tipo de experimento gubernamental secreto. Pero estas teorías se desmoronan ante la evidencia. ¿Por qué solo afecta a los humanos? Los retratos de animales, los paisajes, las viejas postales de Asunción permanecen inalterables, eternos en su celulosa. Solo somos nosotros, los habitantes de Pueblo del Guayabo, cuyo registro de vida es tan frágil como el recubrimiento de plata de un papel fotográfico. Una vez, el padre Ernesto intentó hacer un exorcismo sobre un álbum completo, mojándolo con agua bendita, recitando el ritual romano. En el momento en que la cruz tocó la superficie del álbum, la foto de la comadre Inés, que estaba a mitad del libro, se blanqueó de golpe, emitiendo un sonido seco, como el de un insecto aplastado. Inés desapareció 48 horas después. La reducción en el tiempo de espera nos aterrorizó aún más. Había acelerado el padre el proceso al interferir. Había, de alguna manera, sellado su destino más rápido. Desde entonces, nadie se atreve a tocar las fotografías. Solo observamos, inmóviles, como vigías de nuestra propia condena. Y así fue con don Ramón. La mañana del tercer día, el pueblo entero se congregó en silencio alrededor de su casa, de rodillas en el polvo seco del camino. El sol apenas se asomaba por el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja enfermizo. Mateo estaba sentado en la entrada, sosteniendo el marco vacío de su padre, su rostro hinchado por el insomnio y la impotencia. El silencio fue lo que nos rompió. No hubo grito, ni luz, ni estruendo. Simplemente, a las 6:15 de esa mañana inolvidable, don Ramón dejó de estar. Dejó de ocupar su espacio en el sillón de mimbre del porche. No quedó ni un rastro, ni una prenda de ropa abandonada, ni un zapato. Solo el sillón vacío, aún cálido por el cuerpo que minutos antes había contenido. La manta que lo cubría había caído suavemente al suelo, como si hubiera perdido la gravedad de repente. Fue una aniquilación tan total que hizo que todos respiráramos el aire que él ya no estaba usando, sintiéndonos culpables por seguir ocupando ese espacio. El borrado fue tan completo que, al cabo de unas horas, era difícil recordar el tono exacto de su voz o el detalle de las arrugas alrededor de sus ojos. La memoria, esa traidora, empezaba a seguir al registro fotográfico, desvaneciéndose lentamente, dejando solo la silueta de un recuerdo. La desaparición de don Ramón cerró el círculo de terror y confirmó la regla inmutable. La foto desaparece como etapa inicial. Luego la persona desaparece como etapa final. El fenómeno es binario y absoluto. Ahora, mientras escribo estas líneas, mi propia mano tiembla ligeramente. Mis ojos están fijos en la pared. Mi fotografía sigue ahí, por ahora. El rostro me mira con la arrogancia de quien no sabe lo que le espera. No sé si este fenómeno es un castigo, una extraña enfermedad transmitida por la luz, o si Guayabo ha sido elegido por alguna fuerza superior para demostrar la fragilidad fundamental de nuestra existencia documentada. Lo único que sé es que estamos atrapados en un bucle de 3 días de aviso. La fotografía no es solo la prueba de que existimos, es la única barrera que impide que el vacío nos reclame. Debemos ir más allá de la mera observación de este patrón de borrado. Es vital entender cómo y por qué se inició esta plaga fotográfica, y si hay alguna manera de romper este ciclo de anticipación y vacío. ¿Es este terror algo nuevo? ¿O es un eco de una historia mucho más antigua, enterrada bajo la tierra roja de Paraguay? Necesito investigar los archivos del pueblo, si es que queda algún registro que no haya sido purgado ya por esta fuerza silenciosa. Lo que encuentro es turbador y requiere un examen detallado. La pregunta fundamental es: ¿qué sucede cuando una comunidad entera ha sido designada como no capturable?
La investigación debe continuar inmediatamente, enfocándonos en los orígenes históricos y las leyendas locales para ver si este patrón de borrado visual ha ocurrido antes de que las cámaras existieran. Y ahora, aquí estoy, atrapado en este infierno de tierra roja y silencio opresivo. La desaparición de la fotografía de don Rafael no fue el final del patrón. Fue solo el último clavo en mi ataúd mental. Desde ese día, la realidad en Ipané se siente como una sábana mojada, pesada y pegajosa, cubriéndolo todo, sofocando la lógica y la esperanza por igual. El tiempo no avanza, se arrastra, y cada minuto que pasa sin que don Rafael aparezca es una confirmación de que el vacío en el marco de madera no era una broma ni un error, sino una promesa cumplida por una entidad que opera bajo reglas inhumanas. La ausencia de la imagen es de lejos la parte más torturadora. Si al menos quedara un residuo, una mancha de humedad, un rastro de emulsión fotográfica pegado al cristal, podríamos hablar de un deterioro químico o de un robo. Pero no, el vidrio está impoluto, pulido por la nada, y al tocarlo, uno siente el frío conceptual de la no existencia. Es como si el tiempo hubiera sido retrocedido selectivamente solo para ese fragmento de celulosa. He dedicado horas a examinar el marco usando una lupa de joyero que solía usar mi abuelo para revisar estampillas. Busqué fibras de papel, rastros de pegamento, cualquier cosa que pudiera sugerir que la foto había sido removida por manos humanas. La lupa solo me devolvió la imagen distorsionada de mi propio ojo febril, un ojo que ve el pánico y el insomnio reflejados en un cristal que ahora solo contiene aire. El segundo gancho, el que me arrastra más profundo en la desesperación, es la matemática del miedo. Al principio, el lapso entre la foto desaparecida y la persona desaparecida era de 7 a 10 días. Un margen cruel que te permitía despedirte mentalmente, pero que te paralizaba para actuar. Ahora he notado una aceleración. La foto de la joven Estela, la hija del panadero, desapareció en la madrugada del martes. Estela desapareció el jueves por la noche. 48 horas. El intervalo se está reduciendo, como si esta fuerza, lo que sea que esté haciendo esto, estuviera ganando apetito, o quizás estuviera simplemente impaciente. Ipané, la contextualización geográfica de mi tormento, es un pueblo de fachada tranquila, donde las casas de adobe y techos de zinc absorben el sol inclemente del Chaco. Pero bajo esa superficie abrasada, el pueblo está enfermo. Las persianas están perpetuamente cerradas, no para protegerse del calor, sino para evitar la mirada. Todos aquí saben lo que está sucediendo, y ese conocimiento compartido ha creado una atmósfera de silencio sepulcral que es más ruidosa que cualquier grito. Cuando camino por la plaza, no escucho las risas de los niños, solo escucho el chirrido de mis propias sandalias sobre la grava. Y el sonido me parece insolentemente alto, una blasfemia contra la quietud requerida por la tragedia. El problema que ahora enfrento no es solo cómo detener las desapariciones, sino cómo entender qué es lo que se está robando exactamente. ¿Es el recuerdo? ¿La esencia? He empezado a investigar un patrón que se repite en las víctimas. Un hilo conductor que va más allá de ser simplemente un habitante de Ipané. Todos, sin excepción, tenían una fotografía particularmente querida, una que representaba un momento de profunda, casi irreemplazable, felicidad o plenitud. Don Rafael, su foto era de él sosteniendo a su primer nieto recién nacido. Estela, su foto era de su graduación, el día que ella creyó que su futuro se abriría ante ella. Es como si el ladrón no quisiera solo la imagen, sino la energía emocional, encapsulada en la instantánea. Es un robo de la luz del alma. Esto abre un par de open loops que me mantienen despierto,
persiguiéndome por la casa con una vela en medio de la noche. Primero, porque la demora. Si la foto se va porque el proceso de extracción ha comenzado, ¿qué sucede con la persona durante esos días intermedios? Los familiares hablan de un estado de delgadez. No delgadez física por falta de comida, sino una especie de delgadez perceptiva. El sonido de su voz se volvía sutilmente menos presente, su olor un poco más tenue, como si estuvieran siendo desenfocados de la realidad. Segundo, ¿qué pasa con las fotos que no desaparecen? Tengo álbumes llenos de fotos de fiestas de cumpleaños aburridas y paisajes borrosos. ¿Por qué el ladrón es tan selectivo? Si fuera un fantasma o un demonio aleatorio, ¿no vaciaría todos los marcos, llevándose todo a su paso? No, esta es una entidad con criterio, con un gusto exquisito y malévolo por la luz robada. El desarrollo de mi investigación me ha llevado al lugar más polvoriento y olvidado del pueblo, la parroquia de San Roque, no por la fe, sino por el archivo. El cura anterior, el padre Benito, era un hombre meticuloso que archivaba hasta la lista de la compra de 1970. Necesitaba encontrar registros de las primeras desapariciones, las que ocurrieron hace décadas, cuando el pueblo lo achacaba a la mudanza o al bandidaje. Pasé 3 días enterrado en el sótano de la parroquia. El aire era pesado, con el sabor ferroso del polvo antiguo y el olor a moho. Las cucarachas del tamaño de pulgares se paseaban por los legajos encuadernados en cuero raído. El calor era tan intenso que las gotas de sudor caían sobre las páginas amarillentas, distorsionando la tinta. Me concentré en los registros de defunciones y descensos del siglo pasado, y entonces encontré el primer patrón de interrupción. No en un registro oficial, sino en un viejo libro de cuentas del ayuntamiento, usado como papel de borrador por un tal Gaspar Villalba, un hombre del que la gente mayor solo recordaba que era el fotógrafo oficial del pueblo a principios del siglo XX. Un hombre excéntrico, que vivía apartado y que trabajaba exclusivamente con el proceso de colodión húmedo, un método antiguo y tedioso. Entre columnas de gastos municipales por velas y sal había bocetos, bocetos de rostros, rostros que se volvían progresivamente más borrosos, y junto a ellos notas escritas en una letra cursiva febril y apretada, en una mezcla de castellano antiguo y guaraní. La entrega es la forma, que el alma se adhiera al sulfato ferroso y que la luz del momento sea su sello. El proceso debe ser inmediato, antes que el tupunsi, la Virgen, el Espíritu, reclame su parte. Se llevan el reflejo primero y luego la fuente. Me froté los ojos, tratando de desentrañar el significado. Gaspar Villalba no estaba tomando fotos. Estaba realizando una especie de alquimia inversa. Él estaba fijando algo más que la luz en sus placas. Profundizando en los documentos de Villalba, encontré lo que parecía ser un diario personal, encuadernado en terciopelo negro y cerrado con una hebilla de cobre oxidada. Al abrirlo, el aire de la página me golpeó. No era el olor a moho, sino un aroma dulce y nauseabundo, como a miel fermentada o a cera de abejas muertas. El diario estaba lleno de confesiones aterradoras. Villalba no era un fotógrafo. Era un recolector para una entidad que él simplemente llamaba el vacío o la placa perfecta. Él describía cómo se le había dado el conocimiento para usar la cámara como un portal. No podía simplemente robar a cualquiera. Necesitaba sujetos en su punto máximo de vulnerabilidad emocional o éxtasis, porque en ese momento la esencia del alma estaba expuesta. El patrón interruptor ocurrió en la página 23 del diario de Villalba. Encontré una fotografía real pegada a la página, una de esas antiguas y gruesas placas de vidrio. Era el retrato de una anciana, con un rostro sereno y ojos cerrados. Y a diferencia de todas las fotos en Ipané, esta no había desaparecido,
pero al mirarla más de cerca, el horror me perforó. La imagen no estaba nítida, la anciana no estaba simplemente borrosa por el movimiento. Había líneas finas, como tentáculos de humo que parecían emanar de su boca y ojos enrollándose hacia el borde de la placa. Y la parte más aterradora, la mujer no tenía sombra. La luz que caía sobre ella en la placa era total, pero no proyectaba ni la más mínima oscuridad a sus espaldas. Era una imagen de una persona que ya había entregado su tridimensionalidad, su anclaje al mundo físico. Villalba la había capturado en el momento exacto de su retiro. Villalba se reengancha a mi desesperación con su escritura frenética. Él relata: el proceso es imperfecto sin el catalizador. Ellos no pueden simplemente arrancar el cuerpo. Primero necesitan el doble, el negativo, la prueba de la entrega. La placa lo toma y el cuerpo físico queda como un eco, esperando a que el hilo se corte del todo. Es la espera lo que lo hace perfecto. El terror de la espera sazona el plato. Me doy cuenta de que la desaparición de la foto no es el comienzo del problema. Es la confirmación de que el proceso ha llegado a un punto de no retorno. La fotografía desaparece cuando la energía vital, la luz robada por Villalba o sus sucesores, es finalmente consumida por el vacío. Es una cuenta que se paga. El clímax de esta parte ocurre al final del diario. La última entrada fechada 70 años atrás. La letra de Villalba está casi ilegible, como si la mano le temblara con una fiebre terminal o con un miedo inmenso. El vacío exige más. El acuerdo se rompe, no se conforma con los momentos de éxtasis. Ahora busca la línea de sangre, aquellos cuyas imágenes fueron las más puras. He escondido las placas maestras. Lo siento, lo siento. No puedo permitir que se lleve a su nombre. Y justo debajo, escrito con una caligrafía que se sentía extrañamente familiar, moderna, como si hubiera sido añadida mucho después, con una pluma diferente, estaba una única lista de nombres, 3 en total, tachados con tinta negra. El primero, don Rafael. El segundo, Estela, la hija del panadero. El tercero, en el fondo, no estaba tachado. Era el nombre de mi hermana, Marta, y al lado la descripción de una fotografía, la foto del cumpleaños de los 5 años, con el vestido de encaje azul. El payoff final rápido me inunda como agua helada. Yo tengo esa fotografía. Está en el cabecero de mi cama, en el único marco que no he revisado por la pura pereza del afecto. Un recuerdo que nunca me atreví a examinar con la lupa de la locura. Mi respiración se corta. El aire mohoso del sótano se vuelve irrespirable. Tengo que correr, tengo que llegar a casa antes de que esa fotografía también se convierta en nada. Y tengo que saber si Marta ya comenzó a sentirse delgada. Si estás escuchando esto, escucha bien. Si tienes un álbum de fotos de un pueblo pequeño y antiguo y encuentras un marco vacío, no esperes. No busques el cuerpo. Busca el negativo. Busca la placa de cristal. Porque si el retrato ya se ha ido, lo que queda de la persona es solo una sombra esperando su turno. Y la espera, te juro, es el verdadero castigo. Necesito encontrar a Marta. Necesito encontrar esa placa y necesito saber quién escribió ese último nombre en el diario de Villalba. No sé si lo lograré, pero si me escuchas de nuevo, sabrás que al menos encontré el camino a seguir. La historia no ha terminado. Esto es solo la mitad del trato con la oscuridad. Las manos me temblaban tanto que la pequeña linterna de bolsillo parecía vibrar con un ritmo propio, proyectando haces frenéticos sobre el polvoriento suelo de adobe. El olor a humedad y a celulosa vieja era casi sofocante, una esencia de recuerdos en descomposición. Estaba en el último cuarto, el santuario prohibido del anciano cronista del pueblo.
El hombre que había documentado meticulosamente cada desaparición hasta que previsiblemente su propia imagen se había desvanecido. Acababa de entender el mecanismo final, el horrible engranaje que hacía girar la maldición de Mbatovi. No era solo que la foto desapareciera antes que la persona, era que la foto era el ancla y su desvanecimiento era el contrato cumplido. Encontré el último tomo, encuadernado en cuero áspero y roído por termitas, bajo una pila de negativos inservibles. Las letras del anciano, normalmente firmes, se habían vuelto garabatos nerviosos hacia el final. Deslizaba el dedo por el papel amarillento, sintiendo la textura de la desesperación. No es un demonio que se alimenta de la carne. Había escrito en la última página legible, la tinta corrida por lo que parecían ser lágrimas secas. Es algo mucho peor, algo que se alimenta del ser y que usa la fijación química de la memoria como un portal. Es la sombra del papel, el vacío que exige un pago por la permanencia. El fijador. La solución química utilizada en el proceso fotográfico analógico para hacer permanente la imagen, para fijarla en el papel de forma inalterable. El anciano creía que este pueblo, hace siglos, había hecho un pacto terrible, no con una entidad infernal, sino con la propia idea de la memoria, con una fuerza primordial que residía en la plata y el celuloide. Habían rogado por la capacidad de no olvidar, y la entidad les había concedido su deseo, pero con una cláusula de terror. Cada memoria fijada creaba una deuda, y esa deuda se pagaba con la existencia de la persona fotografiada. La sombra del papel no era un fantasma ni un monstruo con garras, era la ausencia perfecta, era el reverso de la imagen. Cuando una persona era fotografiada en el pueblo, su esencia vital quedaba ligada a ese pedazo de papel a través de la alquimia de la emulsión. Cuando la deuda vencía, la sombra venía a reclamar no solo al individuo, sino a su huella. Borraba la fotografía porque se llevaba consigo la plantilla, el molde que había servido de puente. La persona desaparecía porque era absorbida, arrastrada al vacío bidimensional donde solía residir su imagen. Se convertían en el blanco, la perfecta nada que quedaba cuando la fotografía se esfumaba. La lámpara parpadeó, sumergiéndome en una oscuridad momentánea que me hizo jadear. Cuando regresó la luz, mis ojos se posaron en una pequeña caja de madera olvidada en un rincón. La abrí con dedos temblorosos. Dentro había una pila de fotografías antiguas de personas que yo reconocía. El panadero, la maestra, el viejo que vendía naranjas. Todas estaban allí completas, salvo una, la del cronista. Su fotografía había desaparecido completamente, dejando solo la silueta de su contorno grabada por el polvo que no cubrió el papel protegido. Y en el espacio donde debería haber estado su rostro, la hoja de papel blanco se sentía extrañamente fría, un vacío táctil. Un crujido seco resonó. No vino de la madera podrida del techo ni del suelo. Vino de la pared detrás de mí, como si alguien estuviera rasgando meticulosamente una hoja de papel de lija, despacio, con una paciencia infinita. Me congelé. Mi respiración se convirtió en un silbido agudo en el silencio de la noche paraguaya. El crujido se repitió, más cerca, como si la propia pared estuviera masticando la celulosa, y entonces recordé la foto que me había tomado la dueña del pequeño hotel al llegar, insistiendo en que era por la costumbre para el registro de visitantes. Había sonreído, un poco incómodo, mientras ella sostenía esa vieja cámara Polaroid. La dueña del hotel no era una vendedora de recuerdos. Era una guardiana o quizás una colaboradora inconsciente de la sombra. Cada nuevo visitante que era fijado con una foto extendía el plazo de la deuda del pueblo,
ofreciendo un nuevo cordero al matadero de la no existencia. El pánico se convirtió en un ácido corrosivo en mi estómago. Si mi fotografía ya estaba en algún álbum de visitantes, mi propio reloj biológico, o más bien mi reloj existencial, estaba corriendo. La desaparición de mi imagen sería el hook final para mi propia absorción. De repente, la sensación de vacío frío que había sentido en el papel donde había estado la foto del cronista se intensificó. No estaba en el papel de la caja, estaba detrás de mí. Me giré demasiado rápido. La linterna se cayó rodando por el suelo y el haz de luz se detuvo en un ángulo que solo iluminaba mis pies. Estaba a oscuras, solo con la tenue luz que se filtraba por las rendijas de la puerta. Y ahí estaba. No era una figura definida. No tenía forma humana, animal o monstruosa. Era, en su sentido más puro, una anulación. Era un espacio que se movía, una mancha de negrura absoluta que no reflejaba la poca luz ambiental. No proyectaba sombra porque era la sombra en sí misma, pero no era tridimensional. Parecía plana, como una figura recortada en papel negro, moviéndose con la oscilación suave y silenciosa de una hoja flotando en el agua. Era la quinta esencia de la bidimensionalidad hostil, el negativo perfecto de todo lo que existía. Escuché un susurro, pero no con mis oídos. Lo sentí en el centro de mi pecho, un sonido parecido al deslizamiento de una aguja sobre un acetato sucio. Una voz seca y desinteresada que parecía provenir del vacío. El ancla es fuerte, la fijación es eterna. La deuda se paga con el sustrato. La sombra del papel se acercó, deslizando su forma plana y negra sobre el suelo de adobe. Pude ver, con horror paralizante, que dondequiera que tocaba el suelo, el color del adobe se desvanecía no por la oscuridad, sino porque la textura y el color eran absorbidos, dejando una superficie perfectamente lisa y blanca, como si el suelo hubiera sido blanqueado por un químico corrosivo. Estaba devorando el color y la textura de la realidad. Mi mente gritó, ¡analogía! Necesitaba destruir el ancla, destruir la foto, para evitar que la sombra me reclamara. Pero no sabía dónde estaba el álbum. La entidad hizo un movimiento. No fue rápido, sino inevitable. Se elevó ligeramente, y en ese movimiento vi por un instante que dentro de su negrura había fragmentos. Pequeñas motas que brillaban brevemente como cristales microscópicos. No eran estrellas, eran los restos de miles de emulsiones fotográficas. Las partículas de plata que habían fijado la memoria de los desaparecidos, ahora circulando dentro del vacío devorador. La sombra llevaba consigo la existencia triturada de Mbatovi. Reaccioné por puro instinto animal. Patada ciega al aire. Mi pie golpeó algo pequeño, un taburete. El taburete golpeó la caja de fotografías que contenía los restos del cronista. La caja se volcó, esparciendo las imágenes por el suelo junto al tomo final. La sombra se detuvo. Pareció oler la celulosa liberada. Su forma plana se curvó ligeramente hacia la pila de fotografías viejas. Más sustrato, más deuda antigua, consumir, integrar. Tuve mi oportunidad. No podía buscar mi foto, pero podía buscar la forma de cortar el nexo. Mi mirada cayó sobre el tomo del cronista, abierto en la última página. Junto a él, un pequeño tintero de latón volcado y una pluma de ave. Y justo al lado, un frasco de vidrio pequeño, de cuello estrecho, que el anciano había usado para sus químicos. Lo tomé, esperando que fuera algún tipo de ácido o veneno. No, era el fijador, el líquido que detenía el tiempo en el papel. Mientras la sombra se inclinaba sobre las viejas fotos, con una especie de avidez silenciosa, absorbiendo lentamente la luz y el color de las imágenes, entendí la lógica invertida del horror. El fijador no era solo un químico, era el portal.
Si la sombra utilizaba la fijación de la imagen para crear la deuda, quizás un exceso de fijación, una saturación del proceso, podría servir como una trampa o un repelente temporal. Abrí el frasco con un pop seco y arrojé su contenido directamente a la figura plana. El líquido transparente golpeó la superficie negra de la sombra. No hubo humo ni fuego, pero hubo algo peor. Hubo dolor conceptual. La sombra del papel se contrajo violentamente, no como un ser vivo, sino como si la física de su existencia plana estuviera siendo perturbada por una fuerza externa. Donde el fijador había aterrizado, la negrura absoluta se distorsionó, creando burbujas de un blanco tan puro que parecían gritar luz. La sombra emitía un sonido que era la antítesis del susurro, un silencio ensordecedor que perforaba mis tímpanos, la pura vibración de la no existencia siendo violada. El efecto fue momentáneo. La sombra se retrajo, dejando atrás un residuo de celulosa húmeda y ceniza de plata. Había absorbido el líquido, pero se había retrasado. Me levanté, cojeando, y me lancé hacia la puerta, tropezando con el umbral. Necesitaba salir, necesitaba quemar cualquier registro mío, necesitaba destruir la cámara Polaroid de la dueña del hotel. Corrí a través de la noche de Envatovie, sintiendo la adrenalina y el terror helado. No me atreví a mirar hacia atrás, pero sabía que la sombra me seguía, no corriendo, sino deslizándose con esa inevitabilidad plana, reclamando el rastro que dejaba. Llegué al hotel, temblando. La dueña no estaba en la recepción. Subí corriendo a su habitación. Ahí estaba, la vieja Polaroid en la mesita de noche, junto a un pesado álbum de cuero negro. Abrí el álbum con manos que apenas podía controlar. Cientos de rostros, todos con la misma expresión ligeramente incómoda de los turistas recién llegados. Y en la última página, la foto del registro más reciente, la mía. Mi rostro sonriente, fijado para siempre en el papel brillante. Con un rugido que no supe de dónde salió, arranqué la página. Rasgué la foto en pedazos diminutos, luego la mastiqué y la escupí para asegurarme de que la emulsión no pudiera recomponerse. Agarré la Polaroid y la estrellé contra la pared, rompiendo la lente, el mecanismo y el carrete restante. Había destruido el ancla, pero la victoria era amarga. Al salir del hotel, dejando un rastro de destrucción y químicos fotográficos, vi mi reflejo fugazmente en la ventana de un coche aparcado. Parecía normal, exhausto, pero entero. Pero al mirar mi mano, noté algo. Los bordes de mi propia existencia parecían borrosos, una sensación sutil, pero inconfundible, de que algo había cambiado. Había cortado el nexo, sí, pero la sombra me había tocado, había bebido de mi ancla. Salí del pueblo al amanecer, conduciendo el coche tan rápido que las ruedas patinaban en el camino de tierra. Dejé atrás Envatovie, ese pueblo de terror bidimensional. Ahora entiendo la desesperación final del cronista. No se trata solo de que te borren de la existencia física, se trata de que te borren de la memoria colectiva, de que tu rastro, tu evidencia, tu huella en el tiempo sea aniquilada antes que tú. La sombra no solo te mata, te convierte en algo nunca fue. Llegué a la ciudad, lejos de los confines de Envatovie, y me miré en el espejo del baño de la primera gasolinera. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Mi rostro parecía el mismo, pero busqué mi cartera, saqué mis documentos de identidad, mi licencia de conducir, la tarjeta del seguro médico y todas mis fotos de identificación, todas y cada una de las imágenes que me fijaban en el mundo moderno, desde el pasaporte hasta la tarjeta de crédito, habían desaparecido. No se habían desvanecido lentamente, simplemente ya no estaban. El papel estaba ahí, las firmas, los sellos de agua, pero el espacio donde mi rostro debería haber estado era un cuadrado perfectamente blanco, liso, frío. La sombra del papel había tomado un peaje.
Había borrado mi registro oficial. Me había hecho un fantasma legal antes de que pudiera reclamar el resto. Soy un hombre sin rostro ante el mundo de los archivos. Mi existencia es ahora una hipótesis sin pruebas visuales. Y no importa cuánto corra o cuán lejos me esconda, sé que la sombra tiene un trozo de mí, un fragmento de mi fijación que se llevó cuando toqué ese fijador. Ahora vivo con el miedo constante, el terror de que un día, al mirar un espejo, la imagen no esté, el terror de que al hablar con alguien mi voz se convierta en ese silencio ensordecedor. Por favor, escúchame. Por el amor de lo que es tangible, ten cuidado con lo que documentas. No confíes en la permanencia. Si alguna vez viajas a los rincones olvidados del mundo, a los lugares que la modernidad no ha tocado, y alguien te pide una foto para el registro, niega, huye. Porque en Envatoví, y quizás en otros lugares donde la memoria se cobra, tu imagen es tu contrato, y la desaparición de la foto no es una advertencia. Es la fecha de vencimiento de tu ser. Yo destruí mi ancla principal, pero la sombra es paciente. Está esperando que mi ausencia legal se convierta en mi ausencia física. Y cuando finalmente desaparezca, nadie recordará mi rostro, porque ya no tengo uno. Si estás escuchando esto, si esta narración es lo único que queda de mi paso por el mundo, entonces he logrado un triunfo mínimo. He usado la voz, el medio más efímero, para dejar una advertencia. No me busques, no busques mi rastro, simplemente no te dejes fotografiar. Tu rostro te pertenece. No dejes que la sombra del papel te lo arrebate. Destruye tus fotografías, rásgalas, quémalas, rompe el contrato antes de que el vacío venga a buscarte. Destruye tus imágenes antes de que ellas te destruyan a ti. Es la única manera de sobrevivir a la maldición de la memoria fija. Es la única manera de no convertirse en la mancha blanca de un registro olvidado. Y si ves un álbum de cuero negro con páginas vacías, no mires, no toques, corre, porque el vacío siempre busca llenarse, y el costo es tu propia existencia.